Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Congresista Hacha. Congresista Condori. Congresista López Córdoba. León. Cerrar votación. Han votado a favor 76 congresistas, en contra 0 y 0 abstenciones. Más. Congresista León, verde. Congresista Portugal, verde. Congresista García Belaunde, verde. Congresista Marisol Espinosa, verde. Congresista Claudia Cuari, verde. Congresista Guren, verde. Congresista Neira, verde. Congresista Salgado, verde. Díaz Dios, verde. Han votado a favor 85 congresistas, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 3785. Siguiente punto. Informe preliminar prórroga de plazo de la Comisión Investigadora del caso Rodolfo Orellana Rengifo. Se va a iniciar la sustentación del informe preliminar de la Comisión Investigadora del caso Rodolfo Orellana Rengifo, por el que se recomienda solicitar al Pleno del Congreso la ampliación del plazo de investigación por 120 días hábiles. Con fecha 18 de marzo del 2015, la Junta de Portavoces acordó ampliar la agenda. Tiene la palabra el congresista y presidente de la Comisión Investigadora, congresista Ceballos Salinas. Presidenta, gracias. Presidenta, para hacer mucho más didáctica la exposición, permítame hacer uso del ecrán y el proyector. ¿Correcto? Adelante. Gracias. Con la venia de usted, Presidenta, voy a dar cuenta a este Pleno del Congreso de la República de las facultades que nos fueron otorgadas el día 19 de junio del 2014, por la cual, a través de la moción número 3324, se acordó otorgarnos un plazo de 180 días para realizar a nombre del Congreso nuestra labor investigatoria respecto al llamado caso Rodolfo Orellana Rengifo. El 26 de junio, el Pleno del Congreso, a su vez, aprobó también la composición de esta comisión, cuya presidencia recae en mi persona e está integrada también por el congresista Víctor Andrés García Belaunde, Tito Valle, Teófilo Gamarra, Luis Galarreta, William Monterola y Héctor Becerril. El objeto de esta presentación, Presidenta, es, en aplicación del artículo 88 del reglamento del Congreso, se nos permita sustentar un informe preliminar de lo avanzado hasta la fecha y, a efecto de ello, también solicitarle una ampliación de 120 días hábiles para culminar el trabajo que ha sido encargado a esta comisión. Quiero empezar indicando que esta comisión ha considerado, en su calidad de investigados y siguiendo todos los mecanismos preestablecidos en los reglamentos del Congreso, a 100 personas naturales y a 62 personas jurídicas. Igualmente, a la fecha hemos desarrollado 53 sesiones ordinarias y 6 sesiones extraordinarias, las mismas que se han desarrollado en distintos establecimientos penales del país. Muy al margen de los testimonios y declaración de los investigados, se ha tomado en cuenta, en aplicación de las facultades del propio reglamento del Congreso, instrumentos que provienen del levantamiento del secreto bancario, secreto bursátil, el levantamiento de las comunicaciones, la reserva tributaria y hasta 3 informes que han sido oportunamente alcanzados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros. Quiero dejar claramente anotado, Presidenta, que este es un informe preliminar. Por consiguiente, no puedo incurrir yo en el exceso de responsabilidad de abordar conclusiones, y todas las expresiones que pueda estar virtiendo en esta exposición tienen el carácter de condicional.
En este primer cuadro, Presidenta, podemos establecer de manera sucinta, pero también diagramada, para una mejor comprensión, de cómo es que trabajó la llamada Red Orellana. La hemos denominado espacios de acción. Intermediación legal, ¿por qué? Porque en principio se sostenieron en debilidades, en omisiones que tuvo el propio marco legal vigente en el país. Y esto se soportó en la constitución de un grupo importante de abogados que en algunos casos en su momento más crítico llegó a estar constituido por 100 abogados y una estándar de 50 abogados. Asimismo también se aprovecharon de ciertas debilidades que proponía el sistema institucional del país. Me refiero a todas aquellas entidades públicas que tenían la responsabilidad de acudir a una fiscalización, a un control oportuno y eficaz, fueron renuentes a esta función constitucional. Los ejes temáticos bajo los cuales ha operado la llamada Red Orellana fueron adquisiciones inmobiliarias, cooperativas, administración de justicia, tala ilegal, minería ilegal, narcotráfico y también injerencia en otras instituciones a aquellas que administran justicia. Igualmente, como soporte que de alguna mediático, que de alguna manera fortalecía estos ejes temáticos, se utilizó un cierto posicionamiento y utilización a través de distintos medios de comunicación que obviamente eran direccionados por el propio titular o cabeza principal de la llamada Red Orellana, Rodolfo Orellana Rengifo. Y todos estos ejes temáticos nos han llevado allá ir advirtiendo de que no estamos hablando de otra cosa que la criminalidad organizada. La siguiente, por favor. Este es un diagrama mucho más didáctico. Rodolfo Orellana como cabeza principal. A su lado izquierdo o derecho, como ustedes lo miren, Luis Orellana Rengifo, que también era actora principal y participaba activamente en la toma de decisiones. Si bien en un primer momento de la evolución cronológica que tiene la llamada Red Orellana, entre el 2001 al 2006 aproximadamente, solo opera Rodolfo Orellana Rengifo. A partir de 2007 u 2008 se suma Luis Orellana Rengifo. Y es ahí donde tiene mayor énfasis la participación de la llamada Red Orellana en las llamadas adquisiciones inmobiliarias. En el otro escenario aparece Benedicto Jiménez, que él tenía un rol mucho más activo en lo que significa los medios de comunicación social. Y nuevamente encontramos los ejes temáticos bajo los cuales operaba la llamada Red Orellana: propiedades inmobiliarias, cooperativas, tala ilegal, minería, narcotráfico. Igualmente, insistimos una vez más en la llamada intermediación legal, criminalidad organizada y posicionamiento y hostilización. Sin embargo, en paralelo se constituyeron algunas entidades que obviamente eran un soporte a la organización criminal. Me refiero a UCONA, la revista Juez Justo, APRODEVAN y la Fundación Orellana. UCONA, que significa Unidos contra el Narcotráfico y el Lavado de Activos, posteriormente pasó a denominarse Asociación Civil Detrás del Crimen. Y tenía énfasis en su labor denunciando ante el Ministerio Público y ante distintos medios de comunicación algunos hechos supuestamente ilícitos. El caso de APRODEVAN podríamos decir que quizás es parte de la primera etapa en que empieza a elaborar la llamada Red Orellana. Agrupa a deudores de bancos que de una u otra manera estaban siendo condicionados por pagos excesivos, usura, de determinadas instituciones financieras. Y obviamente en esta primera etapa, APRODEVAN pareciera ser que induce a sus actores y a través de ello, en la esperanza de que podía solucionar sus problemas, es que los convocan. Por ello, no resulta extraño un logo que se utilizaba en aquel momento, ¿no? Abogados de las causas imposibles. Era el tema publicitario con el cual laboraba esta red. En el tema de apropiaciones ilícitas de bienes inmuebles, esto lo hemos disgregado en tres escenarios. El primero, que es simulación de deudas o utilización de liquidadoras. Básicamente hablamos acá de la aplicación de la ley de procedimientos concursales. El segundo espacio es aprovechamiento del procedimiento arbitral. Y el tercer escenario es aprovechamiento de inmuebles no saneados. En el primer caso, hablamos de que se utilizó muy hábilmente todos los procedimientos concursales para amañarlos y finalmente apropiarse de propiedades inmuebles. En el segundo caso es el tema de los arbitrajes. Lamentablemente, y esto lo corroboramos hasta el día de hoy, la ley de arbitraje es muy flexible y aquí quiero advertir una debilidad del sistema vigente. Nosotros como Parlamento en el mes de julio hemos aprobado modificaciones a la ley de contrataciones
y hemos aprobado importantes modificaciones. Yo hace una semana he recibido una respuesta de la PCM porque le reclamaba por qué no se reglamenta, ya que esta ley no se puede aplicar, ¿no? Me dicen que todavía van a realizar 4 módulos adicionales para recién reglamentarla, pero en tanto esa ley no entra en vigencia, van a seguir casos como el Rodolfo Orellana en vigencia y afectando especialmente a ciudadanos que no están en la capacidad de una oportuna defensa. En el caso del aprovechamiento de inmuebles no saneados, hablamos aquí de propiedades que no están registradas o de propiedades que estando registradas tienen algún grado de insuficiencia. Yo quiero, la siguiente por favor, vuelva. Yo quiero aquí, vuelva por favor, vuelva. Yo quiero aquí reseñar 3 casos, ¿no? Para el caso de simulación de deudas, utilización de liquidadoras, tenemos el caso de la cooperativa Copemar, que es una cooperativa de los trabajadores civiles de la Marina de Guerra del país, y es una cooperativa constituida básicamente como cooperativa de Provivienda. Y tenemos un caso muy particular, ¿no? La cooperativa tiene un terreno en Ventanilla, obviamente tenían la legítima expectativa de acudir a una construcción en un terreno, contratan con una empresa húngaro y finalmente la falta de liquidez imposibilita que la cooperativa pueda ejecutar este contrato. Bueno, cayó en el olvido. Pero extrañamente, 10 años después, aparecen los representantes de la empresa húngaro, reclamando un pago de $860.000. ¿Y quién era el abogado de esta empresa húngaro? Una persona que ya es de público conocimiento y que no es de ajena a la red orellana, el abogado Pablo Iglesias Palsa. Y él forza la circunstancia para que, a través de esta deuda, un juez disponga la liquidación y disolución de la cooperativa, a lo que Indecopi responde indicando de que al no haber acreedores es imposible acudir a su disolución y liquidación. Sin embargo, extrañamente el juez, excediéndose en sus facultades, dispone la liquidación de Copemar. Y en un primer momento designa a la liquidadora Delta Liquidadores, y muy a pesar de que se encontraba inhabilitada. Posteriormente designa a la liquidadora Consorcio Gerencial SAC y finalmente designa al liquidador Nadal Rueda Manrique. Los 3 son del entorno inmediato de Rodolfo Orellana Rengifo. Pero más aún, inicialmente les indiqué que se trata de una cooperativa de vivienda, Provivienda. Es decir, no tenía mayores movimientos para otorgar créditos. Pero como ya los dueños, los cooperativistas, ya no estaban bajo la responsabilidad de la conducción de la cooperativa, quien asume finalmente es la liquidadora. Y esta liquidadora auspicia ciertos endeudamientos con ella y bajo la modalidad de dación en pago se adueña de prácticamente una docena de propiedades inmobiliarias. La segunda modalidad es en el caso del aprovechamiento del procedimiento arbitral. No es muy lejano el caso conocido de la llamada Fundación por los Niños del Perú. Es un caso, una propiedad inmobiliaria de considerable extensión ubicada en lo que es Chaclacayo. Y extrañamente, el representante de la Fundación por los Niños del Perú, en una concertación de voluntades, celebra un contrato de alquiler. Pero lo leonino de este contrato de alquiler es no solamente la cláusula arbitral, sino también la consideración de que se podía acudir a mejoras. Y obviamente fueron mejoras que al final para la Fundación de los Niños del Perú resultaban impagables. Y al resultar impagables se habilita, mejor dicho, la figura de lo que significa el arbitraje. Pero ¿quiénes participan de contraparte? Por un lado está la Fundación por los Niños del Perú, o sea, ¿quién era en cierta forma el arrendador? Era Wilmer Arrieta Vega y Pedro Rolando Landa Niaga. En el caso de Wilmer Arrieta Vega, él era modestamente un jardinero que trabajaba con Rodolfo Orellana. Y Pedro Rolando Landa Niaga era una especie de auxiliar administrativo que tenía Rodolfo Orellana. Y ellos aparecen gerenciando a la empresa Brida Industrial SAC, con la que firmó el contrato de la Fundación por los Niños del Perú. Como le indicaba antes, esto fue sometido a un arbitraje, y aquí lo más grave, sometido a una entidad que supuestamente debe despertar en la ciudadanía credibilidad y confianza, el Colegio de Abogados de Lima. ¿Y quién presidía este tribunal arbitral? El doctor Alberto Vázquez Ríos. Por suerte, el Ministerio de Justicia, a través de sus procuradores, oportunamente reaccionó y al final de cuentas, escasamente hace 3 meses, estas propiedades inmobiliarias de la Fundación por los Niños del Perú han sido devueltas.
Inclusive una alta funcionaria de esta institución, del Parlamento, también estaba comprometida con este tipo de propiedades. En la tercera circunstancia por la cual se acude a la apropiación de inmuebles encontramos lo que es las propiedades inmobiliarias o terrenos de la hacienda Casaderos, en Tumbes. Hablamos de una cifra de 24.470 hectáreas. O sea, no es cualquier cifra, son 24.470 hectáreas. Y que en algún momento ha sido considerado como una zona cultural. El año 2013, ABC Group, propiedad de Rodolfo Orellana, la adquiere por el monto de $200.000. Y miren, en este caso resulta ejemplar. La adquiere en 2013 por $200.000 Hablamos de 24.000 hectáreas. Para el 2014 ya están en una posibilidad cierta de venderlo ¿a cuánto? A $40 millones. Es decir, de un año a otro, ¿cuál iba a ser el margen de utilidad? 39.800.000 $. Lamentablemente, la Superintendencia Nacional no tiene debidamente empadronadas los bienes inmuebles. La siguiente, por favor. ¿Qué entidades liquidadoras aparecen ya de manera clara comprometidas con la llamada Red Orellana? Aladén, cuya fundadora es la señora Ludith Orellana Rengifo, el Consorcio General SAP, cuyo gerente es el señor Jorge Pérez Chávez, Delta Liquidadores y Consultores, que aparece como gerente el señor Óscar Pantoja Barrero, y finalmente el señor Nadal Rueda Manrique. La siguiente. Sí. ¿Qué árbitros están vinculados a la llamada Red Orellana? Alberto Vázquez Ríos está en condición de investigado ante esta comisión. José Francisco Jurado Nájera está como investigado ante esta comisión. Óscar Hugo Aguilar Cervantes está como investigado ante esta comisión. Eugenio Martín Cisneros Navarro también está como investigado ante esta comisión. Y también 4 árbitros adicionales que no están en la condición de investigados, pero que próximamente seguramente la comisión va a considerarlo así. Es Arturo Olivera García, William John Henderson Zapata, Luis Galindo Cárdenas y Guillermo Edgar Núñez Velázquez. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el estimado de propiedad, el estimado que de una u otra manera ha podido obtener como margen de utilidad respecto a este sinnúmero de propiedades inmobiliarias? Son 1.889.800 soles. Y yo me atrevo a reseñar solo 3 casos de este cuadro. En el caso de las propiedades de la comunidad de telecomunicaciones de la ex compañía peruana de teléfonos Cervatel, que finalmente fue vendida a Chanrock, en $8,5 millones, que al cambio son 34.875.000 soles. ¿Cuánto le costó Orellana? Nada. El caso de la Casa del Adulto Mayor en la Municipalidad de Miraflores, $2.200.000, que al cambio en soles son 6.600.000 soles. ¿Cuánto le costó Orellana? Nada. Y ya lo dije antes, en el caso de la hacienda Casaderos en Tumbes, ahí sí le costó $200.000, pero en la posibilidad cierta de poderlo vender a $40 millones. Entonces, es más, aquí todavía tenemos una debilidad que hay que decirla, ¿no? Estos son precios montos producto de la documentación que manejamos. Hemos acordado en la comisión que estos sean supervisados y evaluados por un perito contable para que nos dé montos reales, y se da por descontado que estos montos se van a incrementar gravemente. La siguiente, por favor. El tema de las cooperativas, que es otro de los rubros más importantes en los cuales se desarrolló las actividades de la llamada Red Orellana, ¿no? Está la cooperativa COPEX, fundada en el 2008 como COPEN, para emprendedores, fundada en mayo del 2011. Y en ambos casos aparece gente vinculada a Orellana. Si bien en COPEX él es fundador, está Óscar Omar Pantoja, está José Valderrama, personas vinculadas abiertamente con Rodolfo Orellana. En el caso de COPEN, Nadal Rueda, que no es extraño, antes lo mencioné, Nadal Rueda también es liquidador del entorno inmediato de Rodolfo Orellana. Y aparecen, miren, con un monto modesto de capital social. COPEX con 3.100 soles y COPEN con 1.400 soles. Hay 2 cooperativas aún que estamos encontrando que tienen vínculos y también un importante giro económico. Digo vínculos con la Red Orellana. Estamos hablando de la Cooperativa de Ahorros y Créditos Fianzas y Garantías y de la Cooperativa de Ahorros y Créditos Soluciones. Ahora, aquí me voy a detener un momento para explicarles algo que me parece importante
en este proceso de información que tengo la obligación de brindarles a ustedes como parlamentarios. El rubro más importante de estas cooperativas giraba en torno al otorgamiento de las llamadas cartas fianza. Sin embargo, la norma es clara. Las actividades de las cooperativas solo pueden desarrollarse ¿con quién? Con sus cooperativistas. En este caso se otorgaban cartas indistintamente tuvieran o no relación. Y si en algún momento forzaban, eso era forzar una inscripción, pero no mantenía ninguna vinculación ni desarrollo de actividad económica comercial alguna con las llamadas cooperativas. Ahora, aquí en el Parlamento, en varias comisiones hemos visto la posibilidad de que sea superintendencia solamente quien supervise no solamente a bancos y financieras, sino también a las cooperativas. ¿Y es necesaria una ley? Sí, es necesario para precisarlo, porque si usted revisa la ley de contrataciones es bastante clara, dice textualmente, ¿no? Las únicas entidades facultadas a otorgar cartas de fianza son aquellas supervisadas ¿por quién? Por Superintendencia de Banca y Seguros. Pero a pesar de eso, se permitió que cooperativas otorguen carta fianza. Pero alguien me diría, oiga, pero las cooperativas tienen movimiento financiero, de repente tienen soporte financiero. No, es que cuando uno va a pedir una carta de fianza, tiene que ofertar una contracautela. Si yo pido una carta de 3 millones, tengo que ofertar una garantía, una hipoteca por 3 millones. Pero en este caso se otorgaban cartas de fianza sin ningún respaldo. Y el factor riesgo era bastante grave, porque en principio las cartas fianza se otorgaban a favor ¿de quién? De entidades públicas del Estado, partiendo de gobiernos regionales a gobiernos provinciales y gobiernos distritales de todo el país, indistintamente de todo el país. Lo otro es que se fuerza la figura de aceptar las cartas fianza a través de medidas cautelares. Plantea una acción de amparo y en paralelo una medida cautelar. De jueces hay que llamarlos con nombre propio, inescrupulosos, sin medir responsabilidades. En muchos casos eran jueces de carácter provisional, que le han dado una afectación muy grave al erario nacional, porque cuando finalmente el contratista no cumplía con la obra, la entidad pública ejecutaba la carta fianza, y cuando iba a ejecutar la carta fianza, ¿qué le respondía a la cooperativa? No hay respaldo, demándame si puedes. O en el caso de Huancavelica, desconocían las firmas de quienes habían suscrito las llamadas cartas fianza. Hechos bastante graves. Y lo otro, que también es un tema de fondo, ¿no? ¿Quién supervisa las cooperativas? Hemos recibido en la comisión a Indecopi, hemos recibido en la comisión a FENACREP, hemos recibido en la comisión a Superintendencia de Banca y Seguros. Y todas nos indicaron casi homogéneamente, tenemos limitaciones funcionales, tenemos limitaciones de competencias, no podemos ir más allá de lo que establece la norma. Sí, pues, y por no ir más allá de lo que establece la norma, está pasando lo que está pasando. O sea, acá también hay una grave omisión a las responsabilidades funcionales. Y en el caso de Indecopi, miren, Indecopi aperturó un único proceso sancionatorio. ¿Y por qué? Porque COPEC estaba haciendo publicidad engañosa indicando que quien haga sus depósitos a plazo fijo se le pagaba hasta el 20%. Jamás Indecopi le sancionó por las cartas fianza. Jamás. Entonces, esta ausencia de control de las entidades públicas significa para un ciudadano común y corriente cierta actitud de complacencia por parte de las entidades del Estado que oportunamente debieron auditar o fiscalizar. Pero yo no quiero pasar por alto este tema para indicarles, creo que ya es momento, lo estamos conversando con mi colega Juan Carlos Seguren y Marisol Pérez Tello, creo que ya es momento que el Parlamento acelere los procedimientos legislativos y se entregue la responsabilidad de fiscalizar, de controlar a las cooperativas, especialmente de créditos, ¿a quién? A la Superintendencia de Banca y Seguros. Porque estoy seguro que hasta en estos momentos los hechos que venimos investigando pudieran estarse aconteciendo. Y obviamente afectando ¿a quién? Al erario nacional. La siguiente, por favor. Este es el procedimiento como operaban las llamadas emisión de cartas fianza, ¿no? La cooperativa iba a una empresa constructora, por llamarle, o un consorcio, peticionaba una carta fianza. ¿Cuánto pagaban como media? El 10% por cada carta de fianza. SBS y FENACREP tenían limitaciones para auditar y controlar. Pero si había algún reparo a la validez o no de estas cartas fianza, se acudía al Poder Judicial a través de una acción de amparo y se pedía en un incidente una medida cautelar. Y van en verdad es... Del tiempo adicional. El Estado también tiene una grave responsabilidad, porque inclusive la OCE, por un mandato judicial, publicó en su página web, el 2009 publicó una resolución de una medida cautelar por la cual se decía que las cartas fianza otorgadas por las cooperativas tenían validez. La OCE. Y la OCE es en quien confían
todas las entidades públicas del país. Si la OCDE en su página web publica que las cartas de fianza son válidas de las cooperativas, ¿qué está diciendo en buen castellano al país en general? Que tienen validez. O sea, convalidó un hecho irregular, ilícito. Y por lo general, estas cartas de fianza, como ya lo reiteré, estaban destinadas a favor de gobiernos regionales y municipios, tanto provinciales como distritales. A efecto de ello, se han encontrado obras inconclusas o se han encontrado obras sobrevaloradas. Si la obra se culminó, la carta fianza no se ejecutó, ok, sería lo ideal, pero lamentablemente lo ideal no ha sido la regla. Ha habido muchas obras que ni siquiera se iniciaron, otro tanto de obras que se iniciaron y no concluyeron. ¿Qué le queda a la entidad pública? Ejecutar la carta fianza. Y aquí viene el problema. Va a la cooperativa y la cooperativa no tiene ninguna contracautela para forzar el pago de esa carta fianza contra el consorcio o la empresa constructora. Es la debilidad del sistema. La siguiente, por favor. Hemos cruzado cartas a las 195 municipalidades provinciales del país. No todas han contestado. Aquí está la relación de las cartas fianza que hemos relacionado como comisión, ¿no? Amazonas, Ancash, Huancavelica, Huánuco, Ica, Lambayeque, Ucayali, Lima, Puno, Tacna y Loreto. Número de obras, 35 cartas fianza, 131 cartas fianza por un monto de 182 millones en cifras redondas. La siguiente, por favor. Respecto a las cartas fianza otorgadas a municipalidades provinciales, 9 obras afectadas, 35 cartas fianzas en un monto que engloba la cifra de 68.874.000 soles. La siguiente, por favor. En el caso de los gobiernos distritales, hemos identificado 11 obras, 23 cartas fianza y un monto de 10.108.000. Esto en lo que respecta a COPES, siga. En lo que respecta a COPEN, hemos identificado 9 cartas fianza respecto a 6 obras por un monto de 7.179.000. Pero, pase. Este esquema es mucho más didáctico, porque no todas las municipalidades del país y no todos los gobiernos regionales del país han contestado. O sea, estos montos pueden agravarse, de hecho que son más graves. Sumados el otorgamiento o giro de cartas fianza, ascienden al monto de 268.401.593 soles. La siguiente, por favor. Hablamos también de un eje temático bastante delicado y que era la utilización de distintos medios de comunicación social. Y acá hemos identificado como revistas a la revista Juez Justo, Vox Populi, semanario Juez Justo. Programas de televisión, Juez Justo TV en canal RBC, programas de radio, Juez Justo en Radio Miraflores 96.01 y Radio Libertad 280. Blogs, El Pacificador, Juez Justo TV, Will Gretis y página web juezjusto.com. La siguiente, por favor. También hemos encontrado empresas creadas para el uso de los medios de comunicación y financiamiento, TVNEP y TV Video SAC. Más o menos la inversión realizada, desembolsada para que operen estos medios de comunicación ascienden a 1.177.640 soles. La siguiente. Sí. Miren, cuando hablamos de hostigamiento, de hostilización, quiero que compartan conmigo cómo trabajaba la llamada red orellana. En el caso, por ejemplo, de la revista Vox Populi, bueno, está acá el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, le dedicaron 8 artículos. En la revista Juez Justo, 7 artículos. Y el semanario Juez Justo, 26 artículos. Para el caso de la doctora Julia Príncipe, la revista Vox Populi le dedicó un artículo, la revista Juez Justo le dedicó 9 artículos y la revista Juez Justo le dedicó 16 artículos. Pero miren, a ver, en el caso, sigamos de Julia Príncipe, ¿no? De 5 números le dedicaron un número para ella. De 27 números le dedicaron 9 números para ella. Y de 41 números en semanario Juez Justo le dedicaron 16 números. Obviamente por el factor espacio no puedo extenderme más, pero sí debo indicar que cada número está debidamente codificado, cada edición está codificada y hemos encontrado una identidad en que cada vez que alguien denunciaba, cada vez que alguien accionaba contra esta red, reaccionaba a su vez o activaba el timbre de la revista Vox Populi, de la revista Juez Justo, del semanario Juez Justo. Por eso hablamos con propiedad de hostigamiento, de neutralización. Todo aquel que tenía el valor de denunciar estaba sujeto a estos agravios, a estas ofensas, a esta persecución periodística, si cabe el término. La siguiente, por favor. Intermediación jurídica. Acá hay dos casos
sí voy a extender un poquito en explicarlos. Es el caso de SUNAT, de inmovilización de 306 kilos de oro, no es 316, 300, y el caso Oncocer Arequipa. Mire, en el caso de SUNAT dispuso el 4 de diciembre del 2013 que se inmovilice 306 kilos de oro contra la empresa comercializadora de minerales Rivero SAC. ¿De acuerdo? SUNAT. ¿Qué pasó? Su gerente general Miguel Ángel Rivero Pérez interpuso una acción de amparo, pero ¿ante qué juzgado? Esto fue en el Callao. Ante el juzgado mixto de Campo Verde. ¿Y saben dónde queda Campo Verde? En Ucayali. El juez era Wenceslao Vladimiro Portugal Cerruche. Y este juez, desde lejano Campo Verde, desde lejano Ucayali, declaró procedente la solicitud cautelar. Y en consecuencia, la especialista y el juez del 6º Juzgado Civil del Callao, de forma inmediata, diligenció el exhorto. ¿En qué consistía este diligenciamiento del exhorto? Devuelva usted el oro incautado. Y se lo devolvió. Contando con la participación ¿de quién? Del juez, del especialista, de la policía, de abogados, todo un equipo de representantes del Estado haciendo justicia, devuélvale. Después de devolverle, obviamente, el procurador público de la SUNAT ha presentado denuncia penal. No se ha resuelto. Pero del oro nadie sabe nada. El otro caso es más grave todavía, el caso Oncocer en Arequipa. En el año diciembre de 2006, ya cerrando prácticamente el periodo de gobierno regional de Arequipa, se celebra un convenio entre el gobierno regional de Arequipa y la empresa Oncocer. ¿En qué consistía este contrato? Era un convenio de servicios. Brindar servicios al Instituto de Enfermedades Neoplásticas del Sur, IREN, que consiste en la implementación del servicio de imagenología, radioterapia y análisis. Oncocer, de contraparte, tiene que dotar al IREN Sur de un acelerador digital, un tomógrafo, un axial computarizado, un ultrasonido, un mamógrafo y un equipo de maquiterapia y radiología. A cambio, el gobierno regional de Arequipa le garantiza que el 100% de los enfermos de cáncer se atienden en Oncocer. Fue el 2006, cambio de gobierno, entró el señor Guillén, 2 periodos consecutivos, Oncocer no actuó nada, sin mencionar 2 ángulos débiles desde la perspectiva social. El servicio que se iba a brindar era a personas enfermas de cáncer. Pero peor aún, una vez más se hizo uso de esta metodología ya sistemática de la llamada red orellana, los arbitrajes. Obviamente, no podía estar distante. En este convenio de servicios se puso una cláusula arbitral. En caso de incongruencias e inconvenientes, nos sometemos a un árbitro. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Estos árbitros se instalan en el 2012 a cargo de una señora Tejada por el gobierno regional de Arequipa, por Oncocer un señor Pablo Palza y presidente un señor Talavera, que es de dominio público, o sea, no estoy relevando nada que debe ser guardado bajo la reserva, los 3. Y aceptan 2 medidas cautelares. Una primera medida en febrero de 2013 que asciende a 7.192.623 soles. ¿Saben a quién se dirigió ese embargo, esa medida cautelar? A hospitales y a centros educativos de la región Arequipa. Les embargaron las cuentas. Y peor aún, era empezando, le estoy hablando yo de... Tiempo adicional. 2013, estaba por iniciarse el año escolar. Se dejó sin presupuesto a los colegios y hospitales de Arequipa, en 2013, 7 millones. Y solamente para refrescar la memoria, estos 7.192.000 fue el video que se hizo público hace un mes atrás. ¿Recuerdan ustedes de una distribución en la cual está comprometido el expresidente del Club Alianza Lima, Guillermo Alarcón? De eso data. Pero en la noticia nos hemos quedado cortos, porque acontece que no solamente se había dispuesto este embargo, hay otro más. Y el otro asciende a 7.929.934 soles. Tengo un documento girado por el Banco de la Nación, no está sujeto a reserva, pero sí se me es importante decirles lo siguiente. Punto 11. El día de hoy. A la fecha, el embargo dispuesto por el Tribunal Arbitral mediante resolución número 05 y 11, dispuesto sobre 7 cuentas del gobierno regional, no ha sido levantado. O sea, hay 7 cuentas del gobierno regional que no han sido levantadas, están embargadas. Y los árbitros que ordenaron ese embargo, ¿sabe dónde están? En el penal. Es la realidad. O sea, las cuentas embargadas, inmovilizadas, afectando socialmente distintas entidades de Arequipa, y los 3 que dispusieron ese embargo están presos. ¿Qué hacemos?
La siguiente. Sí. Equipo profesional de la organización. Es cierto lo que en algún momento dijo el señor Rodolfo Orellana. ¿Sí? Él simplemente se acopló a debilidades del sistema. Pero más que eso, porque el sistema sí tenía debilidades y tenía omisiones y deficiencias, pero más que eso fue osado, fue atrevido. Aprovechó en demasía del sistema institucional del país. Ya no hablo de leyes, hablo de instituciones. Y ahí encaja perfectamente abogados, árbitros, notarios, registradores, peritos, jueces, fiscales, policías, en resumidas cuentas, el Estado. Cuando ustedes hacen memoria de lo acontecido en abril del año pasado de Ancash, esa realidad no es distante a este caso. Es la misma ausencia del Estado quien ha propiciado esto. La siguiente. Se ha evidenciado que la red Orellana también tenía vinculaciones con la minería ilegal. Hemos identificado hasta estas 4 personas jurídicas: Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada, Norte Perú Inversiones Mineras, Minera Manchester, Minera Ancocala. La siguiente. También hemos identificado relaciones con la tala ilegal. Hemos encontrado con información oficial estas empresas vinculadas a la red Orellana: Parihuelas y Maderas del Oriente, Industrias de Maderas y Afines, Peruvian Wood SAC y Pan American Amazon Timber SAC. La siguiente, por favor. Sí, aquí hemos hecho una relación sucinta de algunos magistrados que han tenido un grado de involucramiento con la llamada red Orellana. Algún medio periodístico llamó al distrito judicial de Ucayali con un nombre bastante sugerente, ¿no? El paraíso de los amparos. Porque no solamente los amparos se daban para las cartas fianza. Voy a tomar en cuenta un caso. Guillermo Alarcón, quien está privado de su libertad hoy en día, un juzgado limeño le dispuso una prisión preventiva. Se trajo un habeas corpus desde Ucayali y lo liberaron en menos de 24 horas. O sea, todo el sistema judicial. La siguiente, por favor. Relación con miembros del Ministerio Público. Sí. Más o menos, ¿cuánto tiempo más para darle tiempo corrido y pueda usted explayarse con tranquilidad? 5 minutos. 5 minutos. Sí. Estamos determinando el grado de involucramiento que se tuvo en la más alta esfera del Ministerio Público. Entiendo yo, quiero que entiendan ustedes, la Oficina de Control Interno y la Fiscalía de la Nación. Obviamente esto tiene el carácter de reservado, no voy a ahondar en mis pareceres. La siguiente, por favor. Más o menos hemos estructurado de una manera general algunos niveles de responsabilidad, ¿no? Aquí hablamos, el nivel principal, obviamente, quienes participaban en la toma de decisiones, Rodolfo Orellana y Luis Orellana, su hermana. Un minuto, no miro ya. Y aquí está. En el segundo nivel de responsabilidad encontramos a Esther Morales Chaus, la conviviente de Rodolfo Orellana, Elena Ramos Gallegos, la primera esposa de Rodolfo Orellana, Benedicto Jiménez y otras personas que seguramente en el curso de la investigación se irán identificando para ser ubicadas en este rubro. Un tercer rubro están vinculadas, no en la toma de decisiones, pero sí vinculadas al movimiento financiero. Y aquí entra William Cruzalegui, que está en el Canadá, Zoila Montoya, la administradora, José Valderrama Contreras, Pablo Iglesias Palza, que aparece en todos lados, y otros más. Y un cuarto nivel, que podrían llamarse actores secundarios, pero que aparecen indistintamente como adquirientes en propiedades inmobiliarias o como constituyentes de empresas jurídicas. Y no voy a dar nombres por tiempo, pero por ejemplo está el jardinero, está el seguridad, está el chofer, o sea, inclusive, y no voy a pecar de ningún tipo de exceso de alguna manera, entendemos también que ha habido gente que de buena fe ha actuado, que por su escasez intelectual o por sus necesidades económicas o monetarias, obviamente esté ubicado en este nivel. Pero todos están en la condición de investigados. Esperamos que cuando finalmente se resuelva este caso, se administre una justicia oportuna y pertinente a cada caso. Nosotros como comisión investigamos a todos por igual. Y además estamos hablando de un informe preliminar. La siguiente, por favor. ¿Qué ilícitos hemos identificado hasta la fecha, ¿no? Una variedad de ilícitos. Primero, vinculados a actores ajenos a la administración pública, asociación ilícita para delinquir, falsificación de documentos, estafa, usurpación, tráfico de influencias, lavado de activos, entre otros. Ilícitos vinculados a funcionarios públicos, encontramos omisión de actos funcionales y cohecho pasivo específico. La siguiente, por favor. Sí. ¿Cuál es el monto, el impacto económico de manera general hubiera alcanzado en la llamada red Orellana?
en cifra redonda, 522.387.998 soles. Pero le digo, esto todavía es un monto base. Tenemos que, con un perito contable, proceder a una actualización. Y más aún, las denuncias siguen llegando día tras día. El caso Oncocer no tiene más de 2 meses para nosotros. Hay un número de alrededor de 2 docenas de denuncias que las hemos puesto a un costado de la investigación, porque si bien tienen la misma metodología, pero no están vinculadas al caso Orellana. La siguiente, por favor. Esta es quizás la parte que tiene que provocar en nosotros una mayor sensibilización por el país en general. Hemos invitado en la comisión casi a todos los funcionarios públicos de importancia que tienen un nivel de responsabilidad con este caso. Y la respuesta fue casi unánime. Somos funcionarios públicos y cumplimos con lo estrictamente señalado por la norma. No podemos actuar más allá del mandato de la norma. Eran incapaces de ir una línea más allá de la norma, sí que significa esto un abuso de autoridad. Y esa inoperancia, ineficacia, incapacidad, como que le llamo, ha propiciado todo este tipo de actividades irregulares, ilícitas, y que han afectado a un grupo importante de ciudadanos de este país. ¿Es el Estado también responsable? Sí, señores. Este proceso, más allá de identificar responsabilidades que en su momento la va a sancionar el Poder Judicial, tiene que motivar 2 conclusiones importantes para nosotros. Una, debilidad del sistema legal. ¿Son suficientes las normas? ¿Son insuficientes? ¿Son defectuosas? ¿O están ausentes? Y lo segundo, debilidades institucionales y funcionales. ¿Por qué no actúa Indecopi? ¿Qué pasa con su superintendencia? ¿Qué pasa con lo que significa Ministerio Público, Poder Judicial, registros públicos, notarios, árbitros? Pero a su vez también responsabilidades funcionales. El funcionario no tiene que caer en aquel burdo y cómodo asiento del burócrata. En el grado de responsabilidad que ostenta un funcionario público, tiene que ser mucho más dinámico, más comprometido, más responsable, con el perdón de la expresión, comprarse el pleito ajeno, porque es la única forma de enderezar el país como están las cosas hasta la fecha. La siguiente, por favor. ¿Qué nos falta? Sería la respuesta. ¿Por qué estamos pidiendo 120 días de ampliación? Nos falta ratificar distintos informes. Congresista, como vamos a entrar a un punto concreto y darle continuidad, permítame hacer un pequeño break para saludar a visitantes ilustres que tenemos en la galería. Saludamos la presencia de la Comisión de Educación de Beijing de la República Popular China, presidida por el señor Yang Pei-ming, quienes se encuentran en la galería del hemiciclo del Congreso de la República, cuya visita tiene por finalidad fortalecer los lazos de fraternidad y confianza e intercambio de conocimientos y experiencias entre la República Popular China y Perú. Ellos participarán en un foro educativo compuesto por 11 universidades y 8 colegios. Esta delegación de la República Popular China está acompañada por el presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, congresista Daniel Mora Ceballos. Le brindamos un fuerte aplauso. Congresista Ceballos, tiene la palabra. Presidente, gracias. Ya termino. Estoy proponiendo al Pleno del Congreso de la República que nos otorguen un plazo ampliatorio de 120 días hábiles, no más. El objetivo es que antes que termine este periodo anual, que es julio de este año, podamos proponerle a este Pleno el informe final. Y digo un informe final que no puede perderse en el tiempo, porque como ustedes podrán haber advertido, vamos a proponer sugerencias normativas, que es necesario también que se aprueben oportunamente en este Parlamento, porque caso contrario, como es cierto, esta comisión está investigando a Rodolfo Orellana Rengifo, pero damos por descontado que hay otros Orellanas, en dimensión mayor o en dimensión menor, porque las instituciones y el marco normativo están fallando. ¿Qué queremos hacer en estos 120 días? Primero, una ratificación de los distintos informes oficiales que tenemos en la comisión por sus titulares de pliego. Lo segundo, tenemos a través de la mesa directiva contratar a peritos para que valoricen en cuentas claras y actuales los montos que hemos alcanzado como propuesta esta tarde. Culminar con las declaraciones que se han venido tomando a la fecha. Hemos tomado ya un número importante de declaraciones, nos queda todavía pendientes casi un 40% de declaraciones.
También nos queda por contestar distintas entidades públicas alrededor de 300 documentos cursados. Y finalmente, para alcanzarle al Parlamento como parte de este informe final, una diversidad de proyectos de ley que corrijan las debilidades del sistema y normativas que hemos encontrado. Por consiguiente, presidente, yo antes de culminar quiero agradecer a todos los miembros de esta comisión, reitero, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, William Monterola, Tito Valle, Héctor Becerril, Luis Galarreta, Teófilo Gamarra, quien ha estado apoyando con mucho esmero, con mucha responsabilidad y trabajo el desarrollo de las actividades en este proceso que no es nada grato, es bastante complejo, bastante delicado y que día a día vienen apareciendo nuevos hechos. A efecto de ello, señor presidente, le propongo a usted que traslade al Pleno mi petición formal de que se nos conceda un plazo ampliatorio a nuestra comisión investigadora de 120 días hábiles adicionales. Muchas gracias. Gracias, congresista Ceballos. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Congresista Benítez tiene la palabra. Gracias, presidente. Solamente para señalar que me parece muy importante el trabajo que está realizando la comisión. Creo que debemos darle todo el respaldo para que se sepa realmente cómo se manejó una red criminal que se está investigando. Y solamente quisiera hacer dos precisiones respecto a este informe final que se ha repartido el día de hoy. En primer lugar, en este informe se señala que yo habría participado como co-conductor de un programa en Radio Libertad, lo cual es falso. Yo jamás he participado como co-conductor en ningún programa radial. Quiero que quede claro y conste en acta para que lo tome en cuenta en la comisión. Y en segundo lugar, tampoco he participado en ninguna campaña de desprestigio contra jueces, fiscales, funcionarios y menos aún para desinformar a la comisión. Quiero que quede claro eso, presidente, porque está de por medio mi nombre, mi honor, mi familia, mi reputación, y yo no tengo absolutamente nada que ver con esos hechos. Muchas gracias. Gracias, congresista Benítez. Congresista Guaire tiene la palabra. Presidente, en primer lugar quiero felicitar al presidente de la comisión que ha expuesto ampliamente y creo que eso es la forma de hacer una investigación y hasta el momento saludo realmente a todos los colegas que vienen trabajando con una posición firme. Efectivamente hay temas que tenía mucha relación este grupo Orellana justamente con la Comisión López Meneses y por eso también esta relación debería ser investigado ampliamente porque en esta comisión no se tocó mucho sobre este tema porque esto era justamente la ruta del oro, que hay mucho que comentar y hablar y espero que se continúe con esa investigación a fin de que el país conozca cómo ha venido manejando en este grupo que realmente ha perjudicado y por lo tanto sugiero, señor presidente, que esto vaya al voto y creo que lo vamos a apoyar en forma unánime. Gracias, presidente. Gracias, congresista Guaire. Tiene la palabra el congresista Merino. Presidente, en el mismo sentido, quiero felicitar a todos los miembros de la comisión